buenos días. Mi nombre es Félix Reyes, soy parte del equipo de PrepMed y hoy tengo conmigo al doctor Luis Delgado, que fue uno de nuestros alumnos o usuarios de PrepMed en el 2022 y nos va a contar un poco sobre su preparación. Buenos días, doctor. ¿Cómo se siente? ¿Qué tal, Félix? Bueno, mi nombre es Luis Delgado y yo quiero personalmente agradecer a todo el equipo de Preven por esta oportunidad de estar aquí y compartir un poco en este conversatorio acerca de, tú sabes, la preparación del examen nacional único de residencias, que puede ser una pesadilla para muchos, pero si uno tiene eh, la guía necesaria, realmente puede ser exitoso. Eh, Gracias, pero las gracias se las doy yo a usted a nombre de todos los estudiantes futuros que puedan beneficiarse de su experiencia y su sabiduría adquirida a través de este proceso. Permítame preguntarle, ¿cómo se preparó para el examen y en qué consistió su método de estudio? Bueno, básicamente yo me traté en consultar diferentes fuentes bibliográficas y claro, el uso de aplicaciones didácticas para obtener una mejor óptica de todos los temas, porque como sabemos, el ENUR es un examen muy abarcador, que tiene temas de ciencia básica, medicina interna, pediatría, ginecología y cirugía general. Entonces, puede ser muy abrumador la cantidad de contenido que uno tiene que ver, pero creo que eh, uno tiene que usar todas las herramientas que tiene. Por ejemplo, yo he investigado muchos canales en YouTube. En YouTube hay canales que tienen explicaciones exquisitas sobre los temas de medicina Ujú. y eso ayuda mucho porque solamente, por ejemplo, leer un tema, ya sea del libro del Nelson o de ginecología de William, puede ser bastante complicado. Pero cuando tú ves a alguien explicándolo, puede ser más fácil de digerir y entender el tema, porque a veces el contenido es muy abstracto, solamente leyendo el libro. En cuanto a lo más importante, creo que uno tiene que eficientizar, o sea, con el tiempo que tiene que estudiar, porque es limitado, y también con el contenido, saber a qué materia dedicarle más tiempo, a qué otras no. Y yo utilicé una academia de preparación los últimos meses antes del examen y lo que a mí más me ayudó fue las simulaciones de preguntas, porque realmente al uno leer un tema, uno tiene que evaluarse sobre el mismo, porque lamentablemente la única forma en la cual tenemos, por la cual se evalúa un estudiante, es en base a preguntas, Ujú. preguntas tipo test. Y eso creo que es la forma más importante, leer un tema, hacer simulacro del mismo y consultar diferentes biografías, porque puede ser que si uno se lee algún manual, se omita algún dato clave que pueda ser útil para responder la pregunta en el futuro. Por lo cual yo buscaba del libro, del manual y utilizaba otros textos. También utilicé mucho servicios web para buscar información y básicamente fue eso. Entiendo. Y creo que esa sugerencia que usted le da a los estudiantes en base a su experiencia de utilizar diferentes fuentes es Sí, sumamente importante, en especial un examen que todavía está madurando en su proceso de estandarización. Y lo mejor es tratar de tener fuentes que sean verificables, no claro, irse a la cátedra de un profesor de la universidad, si no tenemos un texto de referencia, al menos artículo revisado por pares que hayan sido ya publicados en revistas de cierto prestigio y sí, sobre todo los buscadores en línea que dan resúmenes como usted señala. Y estoy de acuerdo con usted, definitivamente hay estudiantes que necesitan las estructuras de academia para guiarse en el proceso, ya que como usted mencionó, el enorme bien amplio en todos los temas que puede abarcar o evaluar. Teniendo en cuenta todos esos recursos que usted utilizó,
¿cuántas horas a la semana usted estudiaba? Bueno, sobre eso uno tiene periodos de mucha actividad, como también tiene periodos más lentos. Hay veces en las cuales uno puede estudiar 5, 6 horas al día, los 7 días de la semana, pero hay veces en que uno solamente estudia 1 hora al día. Entonces, uno tiene que tratar de no perder la constancia. Creo que eso es primordial. Mantenerse viendo eh, por lo menos un día que uno esté muy cansado, si se sienta que no puede, por lo menos ver, aunque sea un tema, porque la procrastinación creo que es el enemigo, el archinémesis de los estudiantes de medicina. Procrastinar es algo muy difícil de evadir, pero mientras uno se mantiene constante, uno puede lograrlo. Por mi parte, yo empecé a estudiar por ahí como en agosto, principio de septiembre, y todos los días trataba de ver por lo menos algún tema, porque uno estudia, pero hay veces que estudiar un tema se le puede hacer difícil, ya que sea una materia por la cual no tiene mucha afinidad, otra materia cual le gusta mucho. Uno puede leer su manual y revisar todos los temas en 3 días, otra vez se le puede tomar 2, 3 semanas, pero siempre lo ideal es mantenerse constante y dedicarse. El enfoque es lo más importante. Por lo menos tener un cronograma ayuda mucho, porque así tú mismo te ejerces un poco de presión de que, bueno, esta semana tengo que estudiar infectología. La siguiente, entonces tengo que continuar con reumato y cosas así. Eso realmente ayuda mucho porque te ayuda a centrarte y a manejar bien el tiempo. Como dije, eficientizar es algo muy importante en este tipo de preparación. Creo que de todo esos consejos, el evitar la procrastinación es quizá el consejo más clave para una persona que tenga que prepararse maratónicamente para el ENURM, porque el ENURM es un maratón, es una preparación a Sí, largo plazo, son 6 meses, 5, 7, 8, algunas personas necesitan un año y no es algo que lamentablemente uno se puede embotellar en una semana. no, Así eso que funciona. Por eso es lo importante siempre lo voy a repetir de los bancos de preguntas, porque así eso te ayuda a realmente a interiorizar los conceptos, no solamente a tenerlo memorizado, porque eso en cualquier momento tú cuando estás viendo una pregunta te puede olvidar, entonces ahí perdiste. Ese saber sacarle la lógica a la pregunta, a la cosa, entender el concepto más que memorizar. 100% de acuerdo. Y durante su trayecto, ¿cuántos días a la semana usted diría que se tomaba de descanso o que en ese día el estudio no era la prioridad en el horario? No, realmente creo que de lunes a viernes era cuando yo más estudiaba, pero un día como tal que yo no viera nada, creo que ninguno. Los 7 días yo siempre trato de ver algo, porque perder un día, especialmente con la importancia de ese examen, para mí no lo veía como algo muy factible, Ujú, porque yo necesitaba todo el tiempo disponible, porque uno va allá al examen y es cuestión de 2 horas, ujú. todo el camino que uno va recorriendo de meses y meses se resume en esas 2 horas. Ujú. Entonces, siempre que todos los días uno trata de ver algo. Y si, por ejemplo, no va a estudiar, por lo menos hacer algunas preguntas de algunos temas pasados, porque eso es lo más importante. Hay gente que estudia solamente una viernes y deja los fines de semana o deja los domingos, pero yo trataba de siempre, todos los días, por lo menos, hacer un mínimo y chequear alguna cosa o algo que no me quedó muy claro. Entonces, revisar alguna explicación en YouTube o buscar una fuente que me ayudara a resumir todo y a aprenderlo. Entiendo lo que dice. Y
Eso es algo también que creo que lo mencionamos en uno de los boletines, donde le explicamos a la gente, van a ser unos meses de sacrificio, Sí, pero lo que estamos tratando de ahorrarle es repetir otro año de su vida en este proceso. O sea, claro, mientras más rápido se salga del ENUR, más rápido usted va a poder seguir avanzando en su vida y enfrentar nuevos retos. claro. Ciertamente tiene toda la razón, estoy completamente de acuerdo con eso. Es porque perder la constancia en algo, tú quizás puedes perder un día, pero quizás al otro día puede pasar a alguna eventualidad y también lo pierdas, o quién sabe lo que pueda pasar. Por eso aprovechar cada oportunidad que uno tiene es realmente ayuda mucho. Em, ¿Cuál fue su principal herramienta en el proceso de preparación para el ENUR? Bueno, la fuente bibliográfica realmente. Yo estuve en una academia de preparación en la cuales te dan acceso a diferentes clases de cada tema, o con un profesor determinado, un especialista en eso. Pero yo realmente no fue algo que lo utilicé mucho. A mí me gusta realmente revisar las cosas por mí mismo, verlas y después buscar algunas explicaciones. Yo consulté diferentes fuentes, material, por ejemplo, del MIR, material, por ejemplo, del USMLE Step 2, el Clinical Knowledge, Ujú. porque ese realmente tiene muchas cosas que están alineadas con lo que es el ENUR, porque el ENUR lo que te pregunta son cosas clínicas, claro, lo de ciencia básica no es tan importante. Y también material de diferentes sitios, entonces uno lo va acoplando para tener una base de estudio bien fuerte, para ver la pregunta o el tema de diferentes ángulos, porque mientras uno lo ve de esa forma, domina más el tema y cuando te sale alguna pregunta X sobre eso, se puede afrontar más fácil si se ha visto desde diferentes ópticas. Porque un tema solamente se puede preguntar de cierta forma. O sea, siempre va a virar por lo mismo. Y creo que eso fue lo más importante para mí, revisar fuentes de preguntas y, por supuesto, los bancos de preguntas. Yo hacía banco de preguntas de PREPNET, hacía banco de preguntas de otros tipos de exámenes, porque eso te ayuda mucho. Tú ver los casos clínicos, o sea, saber buscar una palabra clave en alguna pregunta, saber cuándo puede ser algún distractor. La única forma de entrenarse para eso, como dicen, sacar de abajo, es haciendo preguntas. Nunca se pueden hacer suficientes preguntas. Siempre va a haber algo que uno va a tener que ver y que puede ser la diferencia entre tener respuesta correcta y equivocarse. Eso, la concentración de los bancos de preguntas creo que fue lo primordial, realmente. Y con respecto a eso, ¿qué tiempo de su estudio usted diría usted dedicaba a hacer simulaciones o banco de preguntas? ¿Qué porcentaje usted diría? Bueno, ¿qué te digo? Uno, por ejemplo, yo revisaba un tema, digamos, por ejemplo, que en la semana tocaba estudiar hematología. Entonces, dentro del libro de hematología hay diferentes temas. Entonces, yo leía ese tema, así buscaba preguntas sobre ese tema en específico y luego y así sucesivamente con todos los temas. Entonces, después de que leía todo lo relacionado a eso y esas preguntas, entonces comenzaba a hacer preguntas en general de la asignatura. Para entonces, primero buscar el tema y repasarlo y tenerlo ahí y luego verlo de manera global. Primero segmentada, los bancos de preguntas, después de todo visto. Siempre los bancos de preguntas son la herramienta primordial. Ya lo he repetido, pero es que es lo más importante. Ujú. Uno busca el tema y después hacer preguntas sobre eso. Es la única forma de hacerlo. Y
como proveedores de un banco de preguntas tenemos que estar 100% de acuerdo con usted. Sí. ¿Cuál usted diría fue el reto más grande durante su preparación para el examen? Uf, realmente el reto más grande es saber cómo llenar un examen. O sea, saber hacer, porque eso es algo en la cual, por lo menos en la universidad, no hay una materia en específico que te ayude a saber cómo examinarte. Y creo que eso es un problema que tenemos muchos estudiantes, que podemos saber el contenido, pero no sabemos cómo examinar correctamente. O sea, saber cuándo una pregunta es una negación, cuándo puede ser una trampa, cuál es el dato clave. O sea, saber lo que te están preguntando para llenarla correcta. Eso me pasó innumerables veces mientras me preparaba, que yo veía una pregunta y yo me sabía el tema, pero entonces entre las opciones y lo que me estaba preguntando, uno como que divaré un poco y la suele poner mala. Ese creo que es uno de los principales retos, saber afrontar la pregunta, porque una cosa es dominar el tema, saberlo. Otra cosa, que no es lo mismo, es saber contestar la pregunta. Yo tengo colegas, por ejemplo, que son bastante buenos examinándose, que pueden, por ejemplo, no saber el tema en un 100%, pero analizar la pregunta, sacarle la lógica y poner la correcta. En mi caso, si yo tengo que saberme todo al 100% para poder llenar la pregunta correctamente, porque ese problema de saber coger un examen, y más un examen tipo test que es 100% lógico, no hay como mucho espacio para que uno pueda maniobrar si fuera de otro tipo. Y creo que eso realmente es uno de los obstáculos que tenemos que afrontar, saber cómo examinarlo. Y por eso la repetición es tan importante. Y nosotros tratamos brevemente ese tema en algunos de los boletines que enviamos, pero quizá en el futuro debamos prestarle más atención. Enfoquémonos ahora en el día del examen. ¿Cómo se sentía y qué sintió cuando vio el examen por primera vez? No, yo estaba tranquilo. Usualmente cada vez que me tocaba un examen siempre tenía cierto nerviosismo con incertidumbre de lo que fuera a presentarles, pero particularmente para el ENUR yo estaba bastante tranquilo. Dormí bien la noche antes, me presenté temprano al examen y cuando uno está antes del examen siempre se encuentra con el grupo de amigos y se ponen a debatir algunas cosas, pero yo puedo decir que para ese examen yo estaba tranquilo porque estaba confiado en que había estudiado todo, había visto todos los temas, había hecho innumerables cantidad de preguntas. Entonces, ya lo que fuera a pasar ahí no fue porque no me preparé lo suficiente, sino porque ya sentía que estaba satisfecho con lo que había, con mi preparación, con lo que había estudiado. Y realmente estar nervioso no ayuda. Entonces yo me dije a mí mismo, bueno, ya yo vi todo, realicé todo, lo único que queda es tomarlo. Y si uno se pone nervioso, eso lo perjudica más que ayudarlo. O sea, uno trata de estar tranquilo, estar hidratado y tomar el examen. En cuanto al examen como tal, ya cuando me lo entregaron, pues yo empecé a llenarlo sin problema. Estaba viendo la pregunta. Siempre hay una que otra pregunta en la cual uno no se la sabe, o si se la sabe comienza a divariar un poco. Me pasó en un par de preguntas, pero por lo general todo fluyó como yo esperaba que fuera. Yo confié en mi preparación, cuando estaba en el examen lo llené y todo perfecto. ¿Usted siente que me reflejó en algo el contenido o el estilo del examen? Absolutamente, absolutamente. Creo que realmente estudiar esos bancos de preguntas, porque Preme te ofrece la opción de ver preguntas del ENU, Ujú. pero también tiene la particularidad de que uno puede hacer preguntas que son hechas por Preme, pero que son desde los temas, de los temas neurálgicos, en los cuales se trata del ENU, que no son preguntas específicamente que han salido anteriormente,
pero que tratan de emular el tipo de preguntas que son el NUR, y eso realmente te puede ayudar para saber que te pueden preguntar cierta cosa de una forma, pero también esa pregunta se te puede preguntar de otra manera. Entonces, eso ayuda bastante. Esa particularidad me gustó mucho de Preme, de que tienen, se esfuerzan por hacer, buscar los temas que son importantes y hacer preguntas en base a eso, que pueden ser un poco difíciles. Puede haber preguntas que tengan imágenes, pero realmente son muy buenas porque sirven de repaso. A veces uno las ve y dice, no, pero eso es interesante la manera en que le están formulando. Y uno ve la explicación y ver que algo puede ser un distractor o, como dicen, un gancho. Que la pregunta de la anuncio siempre te tienen, como dicen en el árbol popular, muchos ganchos. Es una forma de uno ver cómo puede suceder la pregunta y cómo evitarlo Ujú, y tratar de tenerla correcta. ujú. Y definitivamente eso es algo en lo que yo, del lado de que represento el lado de contenido, nosotros como equipo nos esforzamos, ya que el temario es público, los exámenes Sí. viejos son públicos, y solo hay cierta cantidad de formas en la que podemos preguntar los temas, como usted dijo, neurálgicos o más importantes del ENUR, eh, de formas didácticas o con intención de evaluar. Y Ujú. quizá no tengamos la pregunta 100% cómo va a salir en el futuro, pero solo hay tanta forma diferente de preguntar sobre pancreatitis, Ujú. hipertensión arterial, vacunaciones. Cada Em, asignatura tiene su par de temas que son los más populares para preguntar, pero puede ser que no hayan salido por preguntas. Por ejemplo, en el examen del 2020 hubo muchas preguntas de reumatología en uno de los valores, que sí, anteriormente no era común que salieran preguntas. Pero si tú, por ejemplo, estás estudiando reumatología, tú no tienes como esa base de preguntas anteriores sobre esos temas. Entonces, es bueno tú tener preguntas de la misma bibliografía sobre esos temas, aunque no sean cosas que suelen salir a menudo, pero te pueden ayudar en el caso de que salgan. correcto. ¿Y usted siente que la plataforma lo ayudó a mejorar su técnica de exámenes, ya que usted tocó ese punto antes? Sí, sí, principalmente por el tiempo. Cronometrarse cuando uno está haciendo un simulacro es súper importante, porque así tú sabes el tiempo que te toma llenar la pregunta y así puedes tener una idea de lo que tanto puedes enfocarte en una sola pregunta, porque en el examen son 100 preguntas, son 120 minutos, pero uno no se puede quedar solamente sobreanalizando una pregunta, porque hay muchas que continúan. Eso, por una parte, es bastante bueno. Yo, por ejemplo, cuando estudiaba, hacía preguntas rápidas. Rápido. Por Ujú, ejemplo, yo recuerdo que Premed tiene los temas de la asignatura, por ejemplo, ginecobstetricia, entonces hay subtemas, ujú. tiene medicina interna, tiene todos sus temas, cardiología, hematología, nefrología, etcétera. Entonces lo que yo hacía era que yo veía el banco de preguntas de esa asignatura completo. Por ejemplo, el de ciencia básica tiene 549 preguntas. Yo me acuerdo que yo un día lo hice completamente, las 549, a ver cuánto tiempo me tomaba, ¿verdad? Y al yo verla, me tomó cerca de 3 horas a hacerlo completo. Y así, porque yo encuentro que desde que uno ve una pregunta, que identifica el tema, identifica la respuesta, llenarla de una vez y continuar a la otra, sin tiempo que perderlo, lo más rápido posible. Y en eso me ayudó mucho, a hacer preguntas rápidas. Rápido. Eso puede ayudar mucho, porque así entonces las preguntas que tú te sabes, las más fáciles, se llenan y después de la que hay que pensar un poco más, pues tienes más tiempo Ujú. para darle.
Entonces, así tú vas ahorrando el tiempo y administrándolo de una manera en la cual te sea beneficiosa. Wow, yo nunca había pensado personalmente en usar el banco de preguntas así, pero tremendo consejo. Lo vamos a incluir en nuestra... Dice así, el de medicina interna tiene 516, el Ujú. de pediatría 300 y pico. Entonces yo hacía simulacros y todo, pero después había una parte, en las últimas semanas ya yo hacía el banco de preguntas completo, o sea, la sección completa que me tocara, de cirugía, todas las 300 y tanto de preguntas, así las así. Y después uno va a ver la que uno tiene mala, entonces ahí comienza a repasar un poco, para que después, si en el caso de que uno la fuera a hacer de nuevo, tenerla en cuenta. Entendido. ¿Y tiene algún consejo para los estudiantes que inician su proceso de preparación? Bueno, el mejor consejo es mejorar las técnicas de este examen, porque en internet hay mucho material mucho contenido sobre cómo tomar exámenes. Y porque eso, como dije anteriormente, uno puede saber el contenido, pero la formulación de la pregunta te puede hacer caer Ujú. completamente. Entonces, saber examinarse, que muchas personas, yo mismo no sabía examinarme en uno de los tipos de estos exámenes, por eso hice tanto hincapié en los bancos de preguntas y ver cómo se formula para saber eso, porque eso es muy frustrante realmente cuando tú ves una pregunta, pero yo me la sabía y la pone mala. Entonces tú sabes sabiéndote la cosa, porque Ujú. eso duele. Y tampoco que no hay tiempo que perder. El Ujú. principal obstáculo aquí es la pereza. Realmente no es culpa de uno, pero es la condición humana, la inconstancia. Entonces uno tiene que tratar cada día de luchar contra eso. Y siempre, y creo que es lo más importante, encontrar el método que a uno le funciona, porque puede ser que lo que a mí me funcione, a otra persona no, simplemente no vaya a ser así. Y uno tiene que buscar cuál es la forma de estudio. A mí me pasaba eso, que yo estudiaba, pero no sabía tampoco cómo hacerlo de la manera en que fuera más provechoso para mí. Tienes que saber si tú eres un estudiante que puede leer un tema y sabértelo y saber y llenar la pregunta correctamente, o si tú necesitas ver alguna explicación o ver cómo es el diagnóstico, tratamiento, paso por paso. Eso ayuda bastante. Tú conocerte a ti mismo. Mientras tú mejor te conoces a ti mismo y sepas cuáles son las necesidades que tienes para el examen, es más fácil así, porque como tú te sientas más cómodo, es como puedes tener más éxito. Y también la eficiencia del tiempo. No durar, hubo una materia, por ejemplo, en infectología que yo duré casi 4 semanas estudiando porque se me hacía un poco cuesta arriba, pero otras uno la leía en 4 días. Siempre manejar el tiempo, porque mientras más pasan los días, más se acerca la fecha del examen, uno tiene más nerviosismo, le da cierta ansiedad. Esas son las principales cosas, uno conocerse a sí mismo, mejorar el tiempo y eficientizar todo eso para tener la mayor cantidad de temas dominados en un tiempo prudente. Totalmente de acuerdo con usted. No tengo nada que agregar ahí. ¿Y hay algo que usted hubiera deseado haber hecho diferente durante su preparación? Eh, bueno, realmente con los resultados que obtuve, quizás lo único fuera saber diferenciar las cosas que se te pregunta, de la cual, porque, ¿cómo decirlo? Es difícil de explicar, porque a veces tú ves una pregunta y tú comienzas a sacar conclusiones, a teorizar sobre cuál puede ser,
y no te enfocas y deja de enfocarte en lo que se te está preguntando exactamente. Te está preguntando una cosa, entonces tú comienzas a ver, no, pero quizá se trata sobre eso, la probabilidad de esto, es eso. Y uno tiene que enfocarse en esa cosa. Lo más importante es aterrizar el conocimiento que vas adquiriendo todos los días. Eso creo que es lo importante. Y lo que quizá hubiese cambiado un poco es saber cómo relajarse, porque como, o sea, saber cuándo estar tranquilo para tomar el examen, cómo controlar la ansiedad es súper importante, porque así las cosas fluyen mejor y tienes menos probabilidades de equivocarte. Em, no tengo nada que agregar a eso. Eh, todas las experiencias son personales, pero ¿Eh? yo creo que usted ha tocado en varios puntos a lo largo de la entrevista que hay que prepararse bien porque a medida que el examen se acerque, la adrenalina va a ir subiendo y la Sí, adrenalina va a subir el día del examen. traicionero. Y la adrenalina es lo que nos confunde. No, el día Sí. del examen nosotros no somos ni más brutos ni más inteligentes que el día anterior. Ya el día del examen es sobre cómo canalizar nuestras emociones, cómo controlar la adrenalina y cómo enfocarnos y, como usted dijo, aterrizarnos en la pregunta concreta que nos están haciendo. Son 4 opciones. No es algo teórico que si yo vi tal caso que acabó siendo otra cosa. Entre esas 4 opciones está la respuesta que la UAS o los examinadores quieren. Es más difícil dominar eso que dominar el contenido. Dominarte a ti mismo puede tomarte más trabajo y más dedicación que estudiar el tema como tal, porque como usted dice, la ansiedad te puede hacer cosas, eh, tú, equivocarte cuando sabes que pudiste haber tenido la respuesta correcta y entre más cosas que suceden. Eso, manejar esa cosa requiere mucho autodeterminación de parte del alumno. Bueno, no quiero tomarle más de su tiempo. Muchas gracias otra vez, Claro, doctor, por habernos dado la oportunidad de hablar con usted y conocer sobre su experiencia. Estoy seguro que las futuras generaciones se lo van a agradecer y esperamos escuchar grandes cosas de usted a lo largo de que se ojalá. mueve a través de la trayectoria médica. Amén. Bueno, Sí, sí, yo muy agradecido de tener esta oportunidad de correr la voz sobre esta excelente herramienta de estudio que para mí fue algo primordial. Aparte de todas las demás cosas que uno utiliza, tener un banco de preguntas de NUR como tal, muy importante las justificaciones que de tener la pregunta, de tú saber por qué esa es la respuesta correcta, por qué esa es la incorrecta. Eso también es bastante bueno tenerlo. Uno ver el porqué de las cosas, así uno se acuerda más fácil ujú. para en el futuro saber que, cómo afrontar la pregunta. Bueno, muchas gracias, doctor, y Gracias a usted. seguiremos en contacto.